¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar del país, planeta que me estén viendo, pero bueno, hoy acá con este encuentro cósmico, con este tema tan interesante que quise tocar, relacionado a los conceptos que se tiene sobre la Tierra, que algunos plantean que es hueca, eh, y que bueno, que en el núcleo de la Tierra habría civilizaciones, etcétera, etcétera, lo cual no es así. ¿eh? La Tierra no es hueca, pero sí hay ciudades subterráneas gigantescas, algunas, y esas ciudades subterráneas han contactado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La cosa es que hoy toqué este punto, basando nada más que en la trilogía Erx, el simbolismo de Shambhala, y lo que es Agartha, ya sea eh, como una especie de gran núcleo que abarca todo lo intraterreno y que conforma parte de esa conexión cósmica intraterrena también. El tema intraterreno siempre estuvo como muy relacionado al contacto, a, al acercamiento que los seres humanos han producido para tratar de conectar con estas razas superiores, celestiales, etcétera, etcétera. Yo mismo acá con el tema de ERX y su intraterreno, o sea, cuando vengo a esta zona, estuvo direccionada hacia el contacto con la Hermandad Blanca de ERX y todo eso fue también derivando, siendo acompañado con la temática de los hermanos mayores, de las naves y del contacto, porque estas ciudades subterráneas no solo están conectadas con lo que es la Hermandad Blanca de la Tierra, sino también con muchas veces seres de la llamada Federación Galáctica, antiguamente conocido como Reino Celestial, y que conforman parte de ese núcleo que está expectante, como observando el momento actual de la evolución de la humanidad de la Tierra, está expectante que la humanidad entienda que no solo somos nosotros, sino que hay otras civilizaciones muchísimo más antiguas y que de alguna manera están interconectadas con nosotros, esperando que la humanidad eh, eleve esa conciencia, trascienda este plano del oscurantismo que todavía tenemos debido en muchos casos como las grandes religiones de la tierra han mantenido a la humanidad prácticamente en el oscurantismo, o sea, callando aquellos que podían tener otras perspectivas, otra visión del cosmos, del universo, y al callarlos, en muchos casos, en la mayoría de los casos, directamente matarlos, entonces no había forma de que pudiera trascender un conocimiento que iba en contra de los preceptos conocidos hasta ese momento. Ustedes imaginan de pronto el judaísmo considerando en 5400 y algo de años y que antes no existía nada y que estos mundos intraterrenos tienen algunos millones de años o cientos de miles de años. Entonces esas concepciones iban en contra de todas las doctrinas conocidas y eran perseguidos, eran torturados y matados por plantear de que habían contactado con seres del mundo intraterreno. Después se pasó a plantear que el infierno estaba debajo de la tierra, por ejemplo, el concepto que el cielo era el lugar de los dioses, de los seres divinos, el paraíso y debajo de la tierra el infierno. Entonces, imagina a cualquier persona que podía recibir un contacto en cualquier parte del mundo, porque lo intraterreno está interrelacionado, no es solamente como es aquí Erx, el mundo intraterreno de Erx, o más hacia el norte Talampaya, el mundo intraterreno en Talampaya, ¿eh? O más todavía hacia la cordillera, la relación que hay de los Andes con el mundo intraterreno, yendo si quieren hacia el sur, hacia lo que es la Antártida,
y la concepción del mundo intraterreno en lo que es la tula súrica, que sería la continuidad de la tula nórdica a través de los Andes, estableciendo esas ciudades contacto entre sí. Las ciudades intraterrenas estaban unidas, no era que estaban dispersas, si bien estaban en distintas partes del mundo, pero es como que había una capital central y de ahí derivaciones a ese mundo subterráneo, intraterreno, y la conexión eran por distintas galerías. Cuando se producen los últimos grandes cambios planetarios, que conforman incluso lo llamado diluvio universal, porque fue como una especie de gran cataclismo por el agua, que también generó hundimiento de continentes, de grandes sectores de tierra, grandes deshielos, lugares quedaron sumergidos. Y hay hoy en día, en Yucatán, por ejemplo, túneles que llegan directamente hacia las costas. ¿Por qué? Porque esos túneles que interconectaban de pronto con otras partes del mundo, o aún mismo el propio hundimiento de la Atlántida, que era también un centro en el cual esos puntos convergían. La cuestión es que todo aquello relacionado al mundo intraterreno siempre fue perseguido, fue tomado como una locura, etcétera, etcétera. Máxime que algunos planteamientos, obras literarias, sí describían, por ejemplo, el viaje al centro de la Tierra. Entonces, claro, todos quedaban diciendo cómo van a ir al centro de la Tierra, porque hay una serie de variables en la cual a medida que vos vas descendiendo, no es que la temperatura disminuya, hay una primera parte que un poco sí, pero después empieza a subir. Entonces, a medida que vos descendés, la temperatura sube hasta extremos tremendos. Entonces, cuando hablamos de lo que es el mundo intraterreno, ciudad intraterrena, no estamos diciendo en el centro de la Tierra. Estamos planteando algo ubicado en lo que sería la cáscara de la cebolla, la parte muy externa. Hablamos de 500 metros, 2000 metros, 2500 metros, y en ese promedio se hallan la mayoría de las grandes ciudades subterráneas y las interconexiones. Entonces, cuando planteamos la evolución de la humanidad, no es solo la concepción de que hay vida extraterrestre, sino la concepción también de que este mundo intraterreno de alguna manera está coexistiendo con nosotros. Ellos saben de nosotros. Nosotros prácticamente no sabemos de ellos. Cuando alguien hace una estadística, presenta una estadística sobre ¿usted cree en la existencia de vida extraterrestre? O alguno te va a decir que cree que sí. Cuando vos le planteás, ¿usted cree en la existencia de vida intraterrena? Lo primero que te van a decir es cómo respiran y cómo van a estar moviéndose en la Tierra como los topos. Porque claro, no hay algo que... lo intraterreno es bastante misterioso. De pronto hay muchas fotos de naves sacadas desde el espacio, en el sol, en la Tierra, en los mares, pero fotografías del mundo intraterreno, ¿a dónde están? ¿Por qué no hay? Como si hay de lo otro. Porque lo intraterreno tiene otra característica. Lo extraterrestre es extraterrestre. Lo intraterreno, en el caso de la Hermandad Blanca no es extraterrestre. ¿Qué son? Son seres humanos de miles de años que han evolucionado paralelamente, pero evolucionaron sin perder lo que se llama memoria antigua. ¿Qué es la memoria antigua? ¿Usted qué cree? ¿Que la civilización esta nació dónde? ¿En Ebla, en Sumer, en la Mesopotamia y antes no había nada? Cada vez hay más hallazgos de lugares subterráneos, lugares tapados por toneladas de rocas, de lava,
lugares debajo de los mares, con gigantescas plataformas, caminos, ciudades tapadas por las arenas en los desiertos, como el desierto de Gobi, como los descubrimientos que, si bien es algo bastante más cercano en el tiempo, en Egipto. Entonces, claro, la Tierra está como quedó después de los últimos grandes cambios planetarios, que no fueron hace 100.000 años, fueron hace poco en la cosmogonía del tiempo. Entonces, esta relación cósmica entre la hermandad blanca, el mundo intraterreno y lo extraterrestre, es una relación totalmente hasta lógica. ¿Cómo creen ustedes que la civilización de Marte, que hoy existe, sobrevivió a los cambios geológicos que tuvo Marte, a la pérdida de gran parte de la atmósfera? ¿Cómo creen que sobrevivió? Si no es a través de construcciones intraterrenas gigantescas. Incluso hay una serie de material que en su momento fueron difundidos por la NASA misma, porque no sabían qué eran, como cúpulas que aparecían en Marte, y en la segunda órbita de los orbitadores ya la cúpula no estaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿La cúpula se fue o la cúpula descendió? Cuando a mí me toca ver esa cúpula, que lo he dicho muchas veces, que sube del mar cerca de Puerto Pirámide, es una plataforma gigantesca como si fueran torres alrededor, con una esfera que iluminaba y que sale del mar. ¿Y eso dónde está? ¿Que están todos nadando ahí abajo? Son cúpulas, de pronto, que están debajo de la plataforma marina. Y así como pueden subir, pueden bajar en lugares que están específicamente preparados para eso. Entonces sobreviven a cambios de cualquier tipo que pueda tener nuestro planeta, sobreviven a grandes temblores, a cataclismos, como han sobrevivido esta hermandad blanca, los grandes cataclismos que vivió el planeta Tierra en los últimos millones de años. Entonces, hablar de una relación ERX, mundo intraterreno, Shambhala como ciudad también intraterrena, como capital quizás, según algunos, del reino de Agartha, que sería como un lugar en el cual convergen de distintas partes del planeta los túneles que comunican entre sí, y no van caminando por esos túneles, sino tienen las tecnologías desarrolladas por las cuales pueden trasladarse sin ningún inconveniente por debajo, a pesar de que grandes conexiones o interconexiones se hunden y han quedado hundidas y perdidas, pero otras no. Yo digo, ¿por qué no se han penetrado en las últimas galerías en la Esfinge? ¿Ustedes no se acuerdan cuando en el año 2000, antes de las campanadas de fin de año para lo que era en Egipto, estaban tratando de ingresar a unas galerías que habían descubierto en la Esfinge? Ingresaron a una, había otra con otro hueco, ingresaron también con un pequeño robot, y cuando llegan a la tercera, que iban a romper para poder ingresar, ¿qué pasó? Dejó todo de andar y la transmisión nunca siguió. Nadie se puso a pensar al otro día por qué esa transmisión cesó allí. Bueno, es así como lo que el mundo común, usted y yo soy parte del mundo común, recibe de los medios de información, es lo que los medios de información quieren que usted se entere. Y hay cosas que directamente no los dejan avanzar, como ha ocurrido acá, cuando han querido venir con equipos para ingresar a lo que serían los ingresos detrás del Uritorgo, que han sido observados incluso por aviadores, que cuando están las imágenes holográficas, que es, por decirlo, una tecnología humana que entendamos, es otra cosa, pero le hablo para que todos entendamos. Usted va con un avión, mira y ve vegetación, pero esa vegetación no existe.
Entonces, en un momento determinado, un aviador salía a hacer un vuelo con gente que traía a pasear por esta zona y salió de acá de la cumbre, observa ese hueco y no pudo hacer, cuando pasa, ya después la vegetación lateral lo cubre, o sea, no lo podía ver. Entonces, cuando pega la vuelta para regresar a la cumbre, pasa por el mismo lugar y ya ese hueco no lo ve. Acá nosotros yendo a la higuerita sobre el lado derecho, pasando el refugio, ¿qué vemos? Una línea de piedra de un lado de otro y como una arcada de piedra. Teníamos cámaras de fotos, a nadie, no es que a nadie se le ocurrió, te obnubilan como para que vos no tomes fotos. Entonces ves cómo va y seguís. Cuando vos hiciste, no sé, 500 metros, 1 kilómetro, decís, uy, no tomamos fotos, bueno, a la vuelta. Cuando volvimos, nadie pudo encontrar eso. Entonces te dan cierto vestigio. Acá, en la ladera del Pajarillo, una persona, amiga de Inés Sinatra, de Villa Carlos Paz, fotografía que me dio la foto, como un portal arriba de la Sierra del Pajarillo. Yo le puedo decir dónde está, pero usted no lo ve. Sin embargo, esa persona pudo tomar una foto. Yo fotografié en el dique Los Alazanes, uno de esos portales de ingreso, y una foto en donde se ve el ojo del cerro detrás de lo que es detrás de las Gemelas. Entonces, claro, el mundo intraterreno ha dado pauta de su existencia, pero eso no significa que vos entres como entrar en la puerta de tu casa. Te dicen anda allá y anda. Hay personas desesperadas cuando doy alguna charla, este, acá en Capilla, me ha pasado ahora en la última charla de febrero, no sé, que hacían lo que vos le digas con tal de ingresar a la ciudad intraterrena. Y eso nadie puede decir, andás esto que vas a entrar. No, para nada. Imposible. O sea, entrás y ellos quieren que entres. Te trasladan, te llevan, lo que sea. Pero ningún ser humano puede decir, vamos a tal lado y vamos a ingresar. Porque esta conexión que hay entre lo que es la Hermandad Blanca y la humanidad de la Tierra tiene una ligación mucho más directa incluso que la que podemos tener para interconectarnos con seres de otros mundos, porque la interconexión neuronal entre la Hermandad Blanca y nosotros tiene un grado de similitud muy importante, por más que ellos tienen un grado de evolución distinto en su pineal, en su capacidad neuronal, en su longevidad. Hay un viejo refrán que dice que cuanto sos más viejo, más sabio, pero ya te queda poco tiempo para emplear la sabiduría. Bueno, es así. A veces la experiencia de vida te da pautas, pero el conocimiento requiere algo mucho más, que es el entendimiento y la sabiduría de aquello que vos aprendés durante un periodo de tiempo de tu existencia. La cuestión que no quiero hacer una introducción muy larga, porque si no después se complica, ¿no?, en los tiempos, pero sí quería eh, comenzar con esto, con un planteamiento respecto a cómo es que lo que nosotros llamamos mundo intraterreno es así en forma relativa. O sea, mundo intraterreno, pero no significa que el planeta sea, yo que sé, en el medio nada y que haya gente viviendo y árbol y planta en el medio. En el medio no es así. Pero sí puede ser así hasta una profundidad de los 1.500 metros, 2.000 metros en ciertos lugares que estén preparados como para que seres humanos puedan vivir allí, porque al final de cuentas la Hermandad Blanca son seres humanos, y si hay seres extraterrestres y no son compatibles con nuestra atmósfera, ya sea acá, ahí afuera, o a 500 metros de profundidad en la ciudad intraterrena, van a tener sus equipos para poder respirar, para poder tener toda la biología y la parte existencial para poder sobrevivir. Entonces, este punto es muy importante para que lo tengamos en cuenta, que esa relación cósmica que está entre nosotros y ellos es muy importante,
pero tenemos también que saber que esa conexión tiene límites. La Tierra no es hueca y lo vamos a poder observar. Yo te voy a pedir, Rodri, antes de las fotos, porque vamos a comenzar con una parte que podamos tener todos más en claro. Yo creo que el primer video que dice Viaje al centro de la Tierra, ese primer video está muy bien explicado, así que digo por la música. Bueno, si querés, lo vamos a poner en puerto, después sigo con las fotos. Bueno, ya tenés listo. Bueno, dale play y vamos a dejarlo así. Yo voy a dejar que ustedes lo miren tranqui, sin acotar más que al final un poco. Pero bueno, dale play. Viaje al centro de la Tierra. La corteza terrestre tiene un espesor variable. Aunque puede superar los 11 kilómetros, la capa oceánica La distancia entre la superficie y el centro de la Tierra, 6.350 kilómetros, es la misma que separa velocidad. Los taladros más veloces avanzan aproximadamente 300 metros diarios. A este ritmo necesitaríamos 58 años para llegar al centro de la Tierra. La temperatura aumenta 3 grados centígrados cada 100 metros descendidos. Entre los 400 y los 700 kilómetros la temperatura llega a alcanzar los 1500 o 1900 grados centígrados. Corteza, profundidad 20 kilómetros, presión 75.000 atmósferas, temperatura 700 grados centígrados. 700 grados centígrados. Unas 10 veces más la temperatura de un sauna. 50 veces la presión que existe en el fondo más profundo del océano. Manto. Profundidad 1500 kilómetros. Presión 750.000 atmósferas. Temperatura 2500 grados centígrados. 2 veces la temperatura que soporta el transbordador espacial al reingresar a la atmósfera. El hormigón armado se colapsa a 680 atmósferas de presión. Aquí la presión es más de 1000 veces superior. Núcleo exterior, profundidad 4.000 kilómetros, presión 2 millones atmósferas, temperatura 4.500 grados centígrados. 10 veces la temperatura máxima en la superficie de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. 10.000 veces la presión compactadora de un camión de basura. Centro de la Tierra, profundidad 6.360 kilómetros, presión 3.500.000 atmósferas, temperatura 6.000 grados centígrados. Bombas atómicas. Si pudieran explotar a la vez, generarían una presión equivalente a la que se produce en esa capa. Si la Bueno, Tierra realmente fuese una naranja, lo que han visto, podría... me parece que queda todo muy claro, ¿no es cierto?
volvió acá la imagen conmigo, cuando estamos planteando el tema relacionado a la Tierra y a lo intraterreno, se dan cuenta de a qué me refiero. Esa corteza externa, muy, muy cercana acá en lo que es la ciudad intraterrena, estamos hablando de 500 metros de profundidad, y nada que ver con los miles de kilómetros que implica poder llegar a lo que sería el núcleo de la Tierra. Cuando uno plantea y dice al centro de la Tierra, ¿a qué se refiere? Porque el común de las personas no saben a qué se refieren. Entonces, bueno, ahora que vieron eso, vamos un poco a, mientras me voy a tomar un matecito acá, me dieron antojo la gente que está acá observando la confe. Bueno, vamos a la foto, que le ponemos la primera. Bueno, esta es una fotografía de las zonas del Himalaya, y en esta zona está esta ciudad que se conoce como Shambhala, que es un lugar que el significado en sánscrito de Shambhala significa lugar de paz, silencio y felicidad. ¿Qué me dicen? Lugar de paz, silencio y felicidad. Entonces, cuando uno mira, como está observando ese escalador, esa magnitud, dice, la pucha, de acá no puedo respirar, si me llego a caer por un precipicio, anda a contársela, como decimos en Argentina, anda a contársela a Gardel, y no, evidentemente hay algo que no es tanto paz, silencio y felicidad, o sea, esa magnificencia de ver el Himalaya es tremenda, pero todo lo que te rodea, el contexto de la altura, de los vientos, del frío, de la falta de oxígeno, todo eso es complicado. La cosa que este es un concepto muy, muy importante y central, podemos llamar también dentro de lo que es el budismo tibetano, porque está registrada esta lugar tan especial en textos antiquísimos, como el Kalakatra, el Tantra, el Shangshung y otras culturas todavía anteriores ya la describen. Entonces, el Himalaya y el Tíbet, en este lugar, es donde se toma como centro o eje de Shambhala, de este lugar tan especial, en donde habitan también seres muy antiguos, con unas tecnologías muy superiores a las actuales terrestres, y que todas estas ciudades o puntos están interconectados entre sí. Eso es algo que a mí me lo han transmitido desde el principio. Después, bueno, me entero que a otros como Sendowski, como Blavatsky, le habían dado el mismo concepto, los mismos conceptos. Por eso pienso que nunca de entrada me han dejado leer demasiado. Entonces ahora cuando estoy leyendo encuentro las concordancias, porque si hubiera leído que a Blavatsky le habían transmitido tal cosa, o a Sendowski tal otra cosa, de pronto estaría repitiendo. En cambio, a mí me dan esta información sin haberlo leído, ¿me entienden? En el sentido de que todos estos mundos intraterrenos estaban interconectados por un centro, un eje. Fíjate que, claro, al tener o al saber esto, recuerdo lo que escribí en las crónicas, no escribí, yo no soy el que escribe las crónicas de Akakor, pero sí en el libro Erx pongo una de estas crónicas de Akakor, y Akakor es como un centro o un eje de 7 grandes ciudades
que estaban conectadas con Akakor. Bueno, un concepto parecido es sobre el reino de Agartha y las ciudades que están conectadas con ese reino de Agartha. Incluso en las crónicas de Akakor plantean que Akakor tiene subejes, que serían las interconexiones, como es con Arx, por ejemplo, pero que Akakor está interconectada con las otras grandes ciudades que a su vez conformaban parte de ese antiguo reino intraterrestre. Pudo ser quizás que en los principios, no digo los principios de la evolución de la Tierra, pero la Tierra siempre fue igual, nuestro planeta. Siempre tuvo esta misma atmósfera, este mismo clima, esta misma... No. Hubo periodos de glaciaciones tremendas, de unas temperaturas abismal muy inferiores. Está comprobado que sí hubo mayor cantidad de oxígeno en otras épocas, porque en estudios que se han hecho de residuos que se han encontrado, estudios en el ámbar que se ha podido hacer, por ejemplo, que se ha descubierto bajo los hielos, entonces las proporcionalidades de oxígeno eran mayores. Pienso que por eso también había grandes y gigantescas formas de vida, mucho más oxígeno, árboles muchísimo más grandes de los que hay ahora, porque el planeta sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué no hay esos árboles gigantescos? Porque esa variable de oxígeno también va reduciendo ciertas capacidades de desarrollo de la vegetación, del reino animal y de las distintas especies. Entonces, muy probablemente hubo necesidad de conformar esa red intraterrena por civilizaciones que estaban mucho más avanzadas que lo que estamos nosotros ahora. Pues nosotros estamos avanzados, pero fíjate en este video o en otros sobre el tema de el descenso de las brocas que hacen perforaciones a gran profundidad, por ejemplo, para extraer petróleo o gas, o el trekking mismo, que es alta profundidad. Uno de los problemas que tienen es la temperatura. Entonces no es solo descender, sino es tener los elementos para que lo que vos descendés no se hagan puré, no se evaporen. Entonces esa es una de las grandes problemáticas, pero es una problemática por la tecnología que tenemos. Por ejemplo, cuando se han observado naves ingresar a volcanes, incluso a volcanes en erupción, ¿qué no le hace nada a la lava? Por supuesto que no le hace nada. Cuando vemos naves saliendo del sol, como pasé la otra semana, ¿qué pasa? ¿No se queman? No, porque hay algo que ellos tienen de tecnología, posiblemente no sea el elemento en sí que conforma la nave, puede ser una tecnología que emplean sobre ese elemento, que la hace prácticamente indestructible o indestructible. Entonces, en un determinado tiempo de la evolución geológica de nuestro planeta, seguramente fue necesario, incluso pudo haber sido por civilizaciones en ese momento no terrestres, construir esa gigantesca red de interconexión para mantenerse un poco a salvo de esa estructura y de esas problemáticas externas que acontecían en nuestro planeta. Entonces vamos a pasar la siguiente. Todas estas son representaciones. Acá tenemos una como una gran caverna que desemboca en lugares con caminos y construcciones que están entre medio de las nieves. O sea, ahora hay de todo como la botica del Señor. Se dice que en ciertos lugares de la Antártida se están derritiendo los hielos y están apareciendo construcciones. Han aparecido mamuts y vemos por planos como el de Piri Reis, que está publicado ya en tomo 1 del Plan Cósmico. No es que yo descubrí esos planos, o sea, vi fotos de esos planos y los publiqué en tomo 1 del Plan Cósmico, que se ven en esos planos muy antiguos de Piri Reis, animales y humanos que están sus formas, sus figuras, construcciones en lo que hoy es la Antártida. Entonces la Antártida estuvo siempre cubierta de hielo.
No, no. La respuesta es no. Entonces, cuando hablamos de conexiones con las ciudades intraterrenas en el sur, y se habla de la Tula Zúrica, o ciudad de los Césares, que también se denomina, estaría o habría túneles que van por el estrecho de Magallanes hacia la Antártida. Eso también fue en su momento transmitido muchísimos años atrás. Nunca he ido a Tierra del Fuego, no he estado allí, me gustaría, por supuesto. Lo más lejos que llegué a dar conferencia en Santa Cruz, pero hay un gran misterio sobre lo intraterreno. Pasamos a la siguiente, también es una representación de ese reino intraterreno de y cómo aquellos que son guiados o han sido guiados allí han podido llegar, han podido observar, algunos han quedado allí directamente, porque es como acá ERCS. Acá hubo personas que han recibido como el llamado para ingresar a ERCS y no han vuelto, y han avisado a sus familias que no los busquen. Por eso tampoco hay como que pérdida. Acá hay personas que han venido por un llamado y han ingresado, pero han ingresado por voluntad propia y permanecen por voluntad propia. Ahora, una vez que vos ingresás, te dejan ingresar cuando la proyección tuya del tiempo no genera como que, sí, no, yo quiero, no va a haber problema, me quiero quedar ahí, y a los 2 años te querés ir, porque eso, si tu proyección del tiempo genera eso, en la perspectiva directamente no están abiertas las puertas, por decirlo de una manera simbólica, para tu ingreso. Porque si vos te querrías ir, ellos no te pueden obligar a no. Entonces, como no te pueden obligar a no, observan la proyección tuya del tiempo si va a haber un arrepentimiento. Si no lo hay y sos convocado, puedes ingresar. Si lo hay, o sea, vas a tener los llamados, vas a pasar cosas muy lindas, pero nada más, porque están las cosas y no voy a dejar a esto, no voy a dejar a lo otro, y cómo van a solucionar aquel problema, cómo van a solucionar lo otro. O sea, el plano siempre de la tridimensionalidad prevalece. Es como, vos fijate que muchas veces dieron esta pauta. Cuando Jesús predicaba y le decía, Señor, te quiero seguir, le planteaba, sígueme, pero deja hasta tu capa, o sea, como que vos para seguir algo debes dejar todo lo demás. ¿Está? Ahora, no es como ocurre ahora en ciertas agrupaciones, en donde te generan esa intriga por el conocimiento, enceguecido para que sigas en algo, y después cuando ingresás y ves que no es para vos, te querés ir, no te dejan. Porque estos seres de la Hermandad Blanca tienen la capacidad de proyección en el tiempo. No es que ellos viajan al futuro para ver lo que vos haces. Hay una proyección tuya del futuro que puede ser previsible. Y eso es lo que observan para permitir o no el ingreso. No solo ahora, esto ha ocurrido siempre. En tiempos inmemorables se utilizaron esta misma metodología. La cuestión que esta ciudad intraterrena, como el caso de Agartha, o como eje, o Shambhala como una de sus ciudades del eje, siempre pasa la siguiente, la 0C, siempre ha tenido esto que queda representado en esa foto, que es la interconexión de ese mundo intraterreno y como una escalera de ascensión, que tiene un doble significado. En la gran mayoría de los casos, todas estas transmisiones tienen un significado que es terrenal y el otro que puede ser considerado esotérico o cósmico espiritual. Entonces, el terrenal estaría que esta escalera te podría llevar nuevamente al plano de lo terreno, de la superficie, el plano mundano. Por el otro lado, en el plano espiritual está que esta escalera te lleva a la ascensión evolutiva, que es otra cosa. Ambas son escaleras de ascensión. Una es al plano de la tridimensión, la otra es la ascensión evolutiva espiritual. Cuando
en el mundo intraterreno interconecta esa ascensión al mundo espiritual, al mundo de la ascensión. Vamos a la que sigue. Acá tenemos una panorámica tomada desde acá, desde el pajarillo, del cerro. Esta está tomada desde enfrente del Uritorco, no es desde el pajarillo, a un costado, pongámosle, y se ve el Uritorco. Bueno, el Uritorco, que es una mole gigantesca, maravillosa en lo energético, pero esta es la carcasa externa. La carcasa interna está a 500 metros de profundidad, no de frente hacia lo que es en la zona del frente del Uritorco que da al Zapato, al dique del Cajón, no, es hacia el otro lado, es la zona que da hacia los Terrones, parte de lo que es Quebrada de Luna, que también tiene connotaciones intraterrenas, y luego túneles, porque no es tan extensa como para que llegue hacia el Colchaquí, sino que tiene túneles que comunican. Y en la que sigue, la 0E, observamos como esa interconexión ERX, ciudad intraterrena bajo el Uritorco, también nos conlleva al concepto de las estructuras debajo de la superficie de grandes lugares. Vamos a la que sigue. Acá vemos un dibujo, también es de Sherwin-Williams, del Monte Shasta, porque el Monte Shasta tiene ciudad intraterrena interconectada con Agartha como eje, interconectada con Agartha como eje, así como es interconectada con Shambhala. Ahora, en esta imagen captada, canalizada, tenemos un significado muy profundo. Por un lado, las estructuras intraterrenas, lo que sería el simbolismo galáctico, y las naves. Sobre la izquierda, una paloma blanca que representa el Espíritu Santo, y una cantidad de líneas que algunos plantearon como olas, pero ¿ustedes dónde vieron olas que fluyan al revés de una playa? Entonces, Sherwin-Williams acá, con la paloma, simboliza el espíritu evolutivo más puro del ser humano, y cada una de esas líneas son también símbolos de escaleras ascendentes. ¿De dónde ascienden? Miren las líneas de dónde arrancan, de una cúpula semi-observable, y a dónde se dirigen. En el medio, al contacto con las naves y al contacto con lo intraterreno. Fíjate qué simbolismos nos están mostrando. Vamos a la siguiente foto, donde este simbolismo también nos está dando un mensaje. Por un lado tenemos el portal de luz, las escaleras, y un ser con su cetro de la hermandad blanca, señalizando el tercer ojo de un ser humano. Más allá de hombre o mujer, está señalizando el entrecejo, la frente del entrecejo del tercer ojo. Si nosotros ampliamos, vamos a ver cómo de la mano del ser con el báculo y su mano derecha salen como corpúsculos que se dirigen directamente hacia esa parte. ¿Cuál es el significado? La hermandad blanca, que tiene el conocimiento antiguo, que tiene una evolución mucho más profunda y compleja que nosotros, que tiene corrido los velos que nos impiden ver la imperfección, se interconectan con el ser humano, direccionando hacia ellos partes graduales y constantes de un conocimiento
que lo lleve a esas escaleras de la ascensión. Entonces, en las grandes ciudades intraterrenas, esta conexión entre lo interno y lo externo se manifiesta y se ha manifestado a través de los milenios, tratando de generar siempre un proceso de evolución en el ser humano. Vamos ahora a pasar la siguiente, la 00H. Acá vemos otro simbolismo que sería de estas construcciones aparentemente semietéricas porque estarían como suspendidas en las nubes, en lugares recónditos, alejados, en lugares desconocidos quizás, pero este simbolismo también tiene un doble significado. Está para el ojo simple, el ojo que solo ve lo tridimensional, y está para el ojo avezado, el ojo que trasciende esos puntos que a veces hasta el mismo pintor lo hace por percepción sin saber el profundo significado. Primero, una ciudad de luz construida en las nubes, con un simbolismo también de líneas que van ascendiendo hacia un lugar que hay montañas. Entonces tenemos acá este significado que nos plantea que estas ciudades lumínicas tienen por un lado un rango de vibración de energía tremendo, distinto al contexto de las ciudades oscuras, porque las ciudades, por más iluminadas con luces, la oscuridad no está en las luces que iluminan las calles. La oscuridad está dentro de las ciudades por los seres que habitan. Entonces el simbolismo de las ciudades resplandecientes no solo está en la luminosidad que puedan tener estas ciudades, sino en la luminosidad de los seres que la habitan. Porque una ciudad de luz no lo hace la luz que la ilumina, lo hacen la que la habitan. Vos no podés construir un castillo de esplendor y de armonía si el que la construye es un depravado, un loco, un demente. O sea, hay un equilibrio entre lo que vos exteriorizás con lo que vos sentís. Entonces, las hermandades blancas de la tierra tienen lo que podríamos llamar, no quiero que se malinterprete, yo diría casi como compasión por la oscuridad que reina en este mundo. Entonces usted se asombra, dice, ¿a dónde ve oscuridad este señor? ¿Saben dónde hay oscuridad? En las tremendas desigualdades. Hay oscuridad que usted y yo estamos abrigados, tomando algo caliente, comiendo, en un lugar. ¿Y saben cuántos somos los que tenemos esta posibilidad? Una minoría, dentro de un planeta en donde hay más gente necesitando cosas tridimensionales, un planeta de injusticias, un planeta de desamor, de venganzas, de odios. Entonces, nosotros no podemos crear estas ciudades resplandecientes, porque todavía no resplandecemos en el conjunto como civilización. Podemos resplandecer individualmente y a veces, porque por ahí a veces nos enojamos y dejamos de resplandecer. Pero en la proporcionalidad, la mayoría de los que vemos, escuchamos, meditamos, oramos, tenemos bastante más tiempo dentro de esta luminosidad que dentro de la oscuridad. Al contrario, en la oscuridad sentimos rechazo. Hay momentos en donde vos vas por un determinado lugar y qué lindo, ver qué lindas flores, y sentís hasta ahí. Porque ya más allá hay oscuridad, no en el lugar, sino en los que la habitan. Entonces, la Hermandad Blanca nos muestra esa luminosidad, pero no solo por sus ciudades, sino por los que la habitan. Entonces nosotros debemos resplandecer, porque para que ocurra este simbolismo que viene ahora en la 00I, ¿ustedes creen que con ponerse túnicas blancas, ya sea túnicas blancas
por solo túnicas blancas o autodenominándose integrante de una determinada logia, con eso solo ya está. ¿Qué pasa con los lobos vestidos de ovejas que nos alertaron que tengamos cuidado? En todos estos templos de la sabiduría milenaria que perciben lo más profundo del ser humano, no perciben lo externo, si te vestís bien, en qué coche llegás, sino que perciben lo profundo del ser humano. ¿Cómo van a convocar a esta conexión a seres que tienen oscuridad en su corazón, que tienen oscuridad en la mente? ¿Por qué creen que Jesús dijo perdonar 70 veces 7? Porque el odio y el rencor es el gran obstáculo que tenemos para nuestra evolución. Si no aprendemos a perdonar y a no odiar, a no maldecir, una persona que trabaja el plano espiritual no puede estar maldiciendo cada tanto a quien sea porque le pasó esto o lo otro, porque eso también afecta nuestro tiempo de evolución. Entonces, las convocatorias a estos lugares sagrados, ¿por qué creen que abajo de pronto en la ciudad intraterrena no hay 100 millones de personas? No digo con un planeta de 9.000 casi, digo con 20.000 años de evolución. No debería haber miles, millones debería haber. ¿Por qué creen que no los hay? Y alguien va a pensar, usted pensó ahora y por eso se murieron de viejos. No, para. No es por eso. Es porque son pocos, y digo son, no digo soy, son pocos los que verdaderamente tienen pureza en la mente y en el corazón. Fíjate otro detalle que acá se me viene a la mente, ¿no? Porque las enseñanzas del Divino Maestro son continuas. Cuando él dijo que para poder entrar al reino de los cielos, deber ser como un niño, niña es el simbolismo, en su pureza. ¿Y qué pasa con los adultos? A lo mejor de niño éramos muy puros. Yo no vi un niño de 1 año que le pida a la mamá en vez de la mamadera un cuchillo para matar a alguien. Eso, pero sí he visto chicos de 10 años empuñando un revólver, un cuchillo para hacer daño. Porque la maldad en realidad, nosotros no nacemos con pureza, pero la maldad es transmitida a través del gen de la memoria evolutiva y es transmitida también con lo que el externo nos acumula. El externo nos acumula. En la época de mis abuelos era una cosa, ahora no es más que los chicos vean los canales de televisión, hasta los dibujitos, como alguien con un palo agarra y masacra a otro y con una espada lo cortan en 25 pedacitos. Bueno, entonces el chico empieza a ver eso en un jueguito, en un celular, a los 2 o 3 años, en cuanto pueda agarrar un celular, ¿y qué creen que va generando en su cerebro? Entonces tiene que ser un bebé de ya cristal, ni siquiera índigo, porque el índigo puede tener desviación, cristal o diamante, quizás diamante, como para que directamente eso lo deje de lado o no le afecte. Pasamos ahora a la siguiente, y perdón que me estoy ya yendo en el tiempo, pero vamos a pegar una acelerada, si no. Tenemos una relación bastante interesante de los lamas, en donde ellos han tenido una conexión que ha perdurado en el tiempo, porque no estoy hablando del Dalai Lama, sino otros tipos de lamas que no tienen 80 o 90 años, tienen mucho más, pero no salen en la revista Guinness o en otras revistas o en los canales de televisión. Mirá, encontramos un lama que tiene 250 años, 300 años, 500 años. No, están en lo profundo del anonimato. Hay un pequeño grupo externo que sabe de ellos, que los han atendido por generaciones en generaciones, y ellos son conservadores del conocimiento antiguo y son nexo entre ciertos sectores todavía de la Hermandad Blanca
que siguen permanentemente esa conexión con el humano. O sea, la Hermandad Blanca quisiera que mañana, estamos hablando hoy, ¿qué día es hoy? 1 de abril, acá en vivo y en directo, mañana 2 de abril, todos los países del mundo decidan destruir las armas nucleares, destruir todos los armamentos, desarmar los ejércitos y todo el potencial económico que implicaba sostener eso, pasarlo al bien común, suspender las deudas externas de todos los países subdesarrollados del planeta, nadie debe más nada a nadie, y nada cuesta nada. O sea, todo lo que vos necesitas lo tenés, solo tenés que ir a buscarlo. ¿Ustedes creen que la Hermandad Blanca, para poder, qué creen, que no comen, se alimentan del aire? ¿Y qué van? Tiene que ir al cajero, al Red Link o Banelco, lo que sea de cada país, para poder ir a mercadear. No, eso es de otra manera. Esos son los primeros que quisieran que la humanidad cambie. Pero ¿cómo la cambian? Haciendo un lavado de cerebro, hipnotizando a la humanidad para que la humanidad deje de pensar en la tridimensionalidad, en la ley de la acumulación, para que piense de otra manera. Con uno que lo haga, porque hubo casos de personas, uno saben quién fue, San Francisco de Asís, nombro a ese porque es conocido, ¿no es cierto? ¿Qué hizo él? Teniendo padres ricos, mercaderes, tiró todo, se lo regaló a los pobres, se desnudó y llegó al Vaticano con una túnica rota y descalzo. Es un ejemplo, no hay ninguna duda. No digo que toda la humanidad debería hacer lo mismo, desnudarse y andar descalzo, sino hacer un cambio de chip por el cual nacemos. ¿Entendés? Ese chip involucraría cambiar de una humanidad basada en la acumulación a una humanidad en donde todo lo que se produce se comparte. Cada lugar que tiene tal cosa lo comparte, cada otro lugar que tiene tal otra lo comparte, sin dinero por medio. Entonces la acumulación deja de existir, pues vos acumulás porque querés ganar más sobre lo que tenés, no acumulás para después tirarlo al otro día, porque aquel que va a un supermercado y compra todas las mantecas para tirarla al otro día, bueno, esa persona tendrá que ir a hacerse analizar, ¿no es cierto? Pero aquel que tiene una empresa, ¿para qué acumula? Si no es para obtener una ganancia. ¿Por qué guarda el azúcar en grandes depósitos, una empresa en determinada provincia, para hacer que suba? Y una vez que sube lo va vendiendo. Esa es la ley basada en la acumulación. Estos seres no utilizan esa ley y esperan que también nosotros cambiemos. Pasa a la siguiente. Acá tenemos un simbolismo, porque no es una foto del Tíbet ni del Himalaya, pero sí es un simbolismo de los ingresos a ese mundo intraterreno. Nosotros acá, en lo que es la zona de Quebrada de Luna, hemos tenido lugares, no digo la vez que me transportan porque abren ese punto para ingresar, pero hubo lugares como detrás de los terrones que ingresamos a una cueva que según los vaquianos en un tiempo se entraba a caballo ahí, hasta una hendidura que podía entrar una persona de costado. Y yo le dije a Analia Benetti, que vive ahora en Capilla, le dije que no ingrese porque era peligroso. También algo parecido en el Colchaquí, en un lugar que hay una grieta y que vos podés entrar de costado. O sea, no es que esos son los puntos para ingresar, no vas a ingresar así, pero son lugares de apertura que luego se abren para ese ingreso a ese mundo intraterreno. Voy a acelerar un poquito, Rodri. Vamos a la siguiente. Esta es la foto que yo mandé, el dibujo en realidad, el dibujo que envié, en el sentido de un monje, o un hombre con túnica y un greal. Este simbolismo nos conlleva
a el siguiente aspecto. El Grial, la Longinus, la Excalibur, ¿qué es? ¿Poesía literaria? ¿Es mitología? La copa que bebe Jesús en la última cena, cuando él terminó de beber, ¿la tiraron a la basura? La lanza con la cual lo matan, porque lo matan, deja su cuerpo, su corazón de latir, deja de respirar. Si no, todo sería un fraude. ¿Qué sería la resurrección de la cual vamos a hablar la semana que viene si no hubiera muerto? Fíjense que en ciertas partes la doctrina secreta plantea argumentos que no son reales. Por eso no me dejaban leer, porque a lo mejor se hubiera repetido lo que decía la doctrina secreta. Entonces ahora, después de 80 años que no me dejaban leer, no 80, perdón, ese fue mi otro yo, digamos. Mi clon puede tener más de 80 años, pero de ponerle 50 años, o 55, o 60, que no me dejaban leer de estos temas, porque era para no repetir los mismos errores que repetían los demás. Entonces, todos estos elementos, vamos más allá si quieren. ¿Quieren ir al Arca de la Alianza? ¿No existió el Arca de la Alianza? No existió, ¿no es cierto? Para usted, en mitología. El Arca de la Alianza existió. El Urín y Tumín, que es el pectoral de Moisés, ¿existió o no existió? Ahora, ¿qué hicieron con el Arca de la Alianza? ¿Se la llevaron los extraterrestres? ¿Con el Urín y el Tumín se lo llevaron también ellos? ¿Con el Santo Grial se lo llevaron? Todos estos elementos están resguardados por la misma hermandad blanca que acompañó a los ángeles en la antigüedad y que despidió a Jesús cuando es elevado en una nave y todos se rasgaban la vestidura y los seres de vestiduras blancas vinieron diciéndoles: varones Galileos, ¿de qué os asombráis? Este mismo Jesús, y de esta misma manera volverá hacia ustedes. Entonces, esa hermandad blanca ha resguardado estos elementos sagrados para ser entregados cuando sea el tiempo, cuando el retorno se produzca, como elementos sagrados, litúrgicos, de otra manera también quizás distinta a la cual hoy nos expresamos. Dije que iba a acelerar, Rodrigo. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos otra simbología del Grial, porque el Grial uno podría pensar que es algo muy lejano. Y a mí desde muy temprano, no de hoy, sino en el tiempo, me hicieron ver que el Grial, simbólicamente, energéticamente, está en nosotros. El Grial está en nosotros como si fuera nuestro corazón. Y lo vamos llenando de todas las acciones que conllevamos en la vida. Todo va llenando ese Grial, porque es parte de nuestra existencia y nuestra evolución. Entonces, ese Grial representa un contenedor. El contenedor es nuestro cuerpo, que contiene el espíritu, la carne, la materia, los pensamientos, los recuerdos, las acciones. Todo está contenido en nosotros y en ese Grial simbólico que está en nuestro corazón. Pasamos a la siguiente. Acá vemos también el simbolismo de la hermandad blanca, representado con distintas culturas, civilizaciones, pueblos, razas que habitaron la tierra, y ellos, de una forma simbólica, observando, sintiendo esos procesos de evolución,
generando intervenciones muy, muy esporádicas, muy simbólicas, intervenciones indirectas, si se quiere también, asistencias a determinados seres humanos en cada era, en cada lugar, para ayudar. Ayudar simboliza, vos podés ayudar a alguien si se tropieza, ¿correcto? Pisó mal un cordón de vereda, una baldosa, se cayó. ¿Cómo lo ayudás? Diciéndole, fuerza, levantate. No, tomás de un brazo y lo ayudás a levantarte, ¿correcto? ¿Cómo ayudás en el plano espiritual? Suponete, alguien que equivoca el camino y comienza a hacer adoración de falsos dioses. ¿Cómo lo ayudás? Vos poniéndote también a adorar falsos dioses para compartir la carga, que sería como agarrarlo del brazo para ayudar a levantarse, o diciéndole después que le dijiste 20 años, mirá, cuidado con esto, cuidado con aquello, porque no es que vos estabas detrás, sino que dabas determinadas charlas y planteabas determinadas cuestiones. Si vos ves que con el tiempo la persona hace oídos sordos, que ha pasado, no es simbólico, y comienza a adorar falsos dioses, ¿cómo haces? Vas, lo sacás de un brazo, lo sacás de una oreja del lugar donde va. Si vos ya transmitiste, intentaste, y sin embargo la persona que hizo tomó su decisión. ¿Qué hizo? Dejó guiar y llevar por su libre albedrío. Entonces todos tenemos una memoria evolutiva. Pasamos a la siguiente. Esta es una foto de archivo. Acá tenemos un familiar mío lejano, que es Annie Vincent, que encabezó en su momento la Sociedad Teosófica al morir Olcott, y aparece en la foto con Krishnamurti, al cual creían que era como si fuera, según la concepción de ellos, la reencarnación de Cristo. Y Krishnamurti tuvo que decir, él, desmentir eso, porque era considerado como el Mesías, que no lo era. Con lo cual fue un gesto valiente y real el que tuvo. Hay una foto de una abuela mía que es igual a Annie Vincent. Bueno, pasamos a la siguiente. Ya casi voy a acelerar. Tenemos lugares donde estos monjes son vistos a pleno día transitar por las laderas de los montes sagrados del Himalaya, del Tíbet, de otros lugares. Pasa a la siguiente. También los lamas externos, que serían los lamas que están en ciertos reductos que permiten la visita de turistas, permiten la visita de periodistas o de estudiosos o escritores, observadores. Esos son los llamados lamas externos. Esos lamas externos han en muchos casos podido escuchar o leer antiguos escritos que marcan los caminos secretos hacia las ciudades intraterrenas, en los lugares sagrados. Pasamos a la siguiente. Este es un retrato de Nicolás Roerich, pintado por su hijo. Él es uno de los estudiosos, escritores, filósofos que escribió sobre este mundo intraterreno. Vamos a la que sigue. Este es en Lhasa, que es la capital del Tíbet. Acá tenemos Lhasa y a los pies de Lhasa el Tíbet. Entonces, en este punto neurálgico
existe una conexión en lo más profundo de esta construcción de Lhasa, sobre uno de los costados, que sería donde ustedes lo ven del lado izquierdo, unos túneles que descienden sobre, hay una línea, a ver, vos no podés señalizar, ¿no, Rodrigo? Bueno, hay una línea, si hacemos un zoom al lado izquierdo de la foto, a la parte de arriba, que se ve nieve, ¿ven? Que hay como una loma con nieve y con piedras. ¿Ven que hay una línea como más gruesa que baja? ¿Eso lo alcanzás a ver? Bueno, no esa línea es un simbolismo, porque nada debe ser oculto al sol. Solo es necesario que alguien levante la vista y lo perciba. Esa línea, tal cual como la ves, en línea recta, no en la desviación a la izquierda que produce el cañadón. Esa línea recta hacia abajo te muestra el lugar de la interconexión de los túneles sagrados con la ciudad intraterrena debajo del Tíbet. Y los antiguos monjes y lamas de estos reductos conocen ese punto. Un punto que es mantenido en secreto por muchos candados en secreto y eslabones en secreto. Que yo diga esto no hace nada, ni mella, sino miren la cantidad de gente que ve estas conferencias en relación a otras que dicen cualquier estupidez. Entonces no hace mella esto. Tampoco nadie va a ir ahí en esa línea a ver qué encuentra. Pero les estoy dando una pauta que no son muchos los que lo conocen. Vamos a la siguiente. Acá vemos otro de los lugares sagrados en donde se observa, este es el Machapuchara, que tiene más de 7.000 metros, queda en la cordillera del Himalaya. Bueno, este lugar, los habitantes de esta zona no permiten los escaladores que ingresen, así nomás. Lo consideran, es tan sagrado, que no permiten ni siquiera el escalonamiento. Vamos a la siguiente y ahora llegamos a un lugar conocido por ustedes y es el Uritorco. Acá lo vemos. El Uritorco tiene galerías subterráneas, puntos subterráneos que son sumamente importantes. Incluso hay personas que han escuchado, por eso le dicen el roncador también, porque hay momentos en que parecería como que esos túneles se desprendieran o hay movimientos, cosas muy extrañas. Pasa directamente a la 01K y acá hay un simbolismo de la ciudad intraterrena, los seres que le asisten, las esferas o llamados espejos, y cómo esa conexión es con otras partes del mundo y es también con el mundo externo. Vamos a la que sigue. Acá vemos el símbolo sagrado de esa escalera hacia el centro de irradiación, cómo los humanos van llegando a ese punto de energía, un punto que está siendo observado. Fíjense en este dibujo, eso no es foto, es un dibujo, pero miren hacia los costados. Parecería que se ven como figuras sobre cristales, como observando.
¿Cómo observando? ¿Y qué simbolismo? Y observando a quiénes, aquellos humanos que llegan hacia el punto de ascensión de esa simbólica escalera hacia la evolución. Vamos a la que sigue. Vemos la conformación de la ciudad intraterrena. Ven que hay estructuras debajo de la tierra formadas por tecnología, lugares de supervivencia con todo lo que se puede necesitar o querer. Yo recuerdo un caso que cuando estuve allí en Mendoza, en el Cordón de Plata, que se llama, y ahí un estudioso, un investigador de esto, llevó adelante la investigación de un caso de un arriero que llevaba cabras y algunos otros animalitos así de cuidado, y una de estas cabritas se le había perdido y ya oscurecía, y la trató de seguir el rastro y siguió el rastro hasta una hendidura en la piedra, una hendidura que no había visto antes. Dice que ingresa y en cuanto baja, o sea, camina un poco y se iba hacia abajo, empieza a ver escalones. Y dice que había como una tenue resplandor a los costados y baja por esos escalones. Y baja, eso va como abriéndose y de pronto aparece una estructura de como si fuera una ciudad, casas, construcciones, todas muy iluminadas, y una especie de vereda móvil, como las que hay en los aeropuertos. Vieron en ciertos lugares que vos te subís, vas por esa cinta transportadora. Y dice que los seres que estaban ahí, que eran parecidos a los humanos, los observaban, nadie hacía nada, solo lo observaban. Y él sentía como ruido, murmullo de un idioma que no entendía. Entonces llega a un lugar, y cuando llega a ese lugar, ahí sí, lo agarran y lo transportan nuevamente hacia afuera, directamente hacia afuera. Queda como choqueado y va a la comisaría y habla con el comisario del pueblito ahí cerca de este lugar que se llama Cordón de Plata. Y dice que va con el comisario ahí y nada, la piedra nomás. Pero había huellas de él, primero del animalito y de él, llegando hacia el lugar. Casos así hay varios, no uno, varios. Entonces, este punto del mundo intraterreno nos conlleva también a la siguiente imagen, que es esa unión cósmica que hay con los seres de la Hermandad Blanca, ya sea de Shambhala, o ya sea de Erx, o de Agartha como eje de un mundo intraterreno con muchas ramificaciones. Hay una interconexión que se da entre el cielo y la tierra. Pasa a la que sigue, en donde esa escalera, que es ascendente y descendente, en el sentido de que en la medida que vamos evolucionando, que vamos purificando cuerpo, mente, alma y espíritu, vamos elevándonos a un nuevo estado de conciencia, y eso permite también la ascensión. Y acá hay un nuevo simbolismo. Si vamos un poquito hacia el centro de la imagen, vamos a ver dos personas con túnica abrazada. Vamos a ver un poco más abajo a alguien llevando a un chico de la mano, a dos personas tomadas de la mano ascendiendo. Bueno, este simbolismo representa que el camino de la evolución no es individual, es colectivo. Si usted cree que solo usted puede evolucionar, se equivoca, porque puede hacerlo, porque un poco de evolución va a tener, pero no va a tener asistencia. Si yo hubiera buscado solo ese contacto interno y externo que tuve de chico en algo, búsqueda interna mía mística, pude haber llegado no sé hacia dónde, pero no hubiera tenido la ayuda superior, porque la ayuda superior se da cuando vos eso que tenés interno
lo multiplicás. Ponés la luz que resplandezca sobre el Talmud para que los demás lo vean. Y pasamos a la última. Este es un cuadro simbólico de Willy, mi amigo Willy de Bogotá, que él lo pinta en una observación interna que tiene de las Sierras Nevadas y de la Hermandad Blanca en las Sierras Nevadas, y el simbolismo es en donde vemos a la Hermandad Blanca y el que está delante sosteniendo como si fuera un habitáculo de luz, como observando a través de ese habitáculo muchas cosas del mundo externo. ¿Por qué? Porque esta Hermandad Blanca está tan atenta a los seres que elevan la conciencia a lo cósmico espiritual, tal como están los hermanos mayores en aquellos que sean dignos de entender, aquellos que traten de comprender y de profundizar y de saber y de tener esa sabiduría interior para discernir. Ellos, la Hermandad Blanca del mundo intraterreno, y estoy refiriéndome exclusivamente a la Hermandad Blanca, ellos saben de ustedes, saben de nosotros y saben de la pureza y transparencia de nuestro corazón respecto a ellos, respecto al plan cósmico, respecto al plan divino. Así que tengamos esto en cuenta. Sabemos ahora que esta Hermandad Blanca se interconexiona y la Hermandad Blanca de Erx, en este caso, está observando esto que transmito y seguramente observando a muchos de ustedes en el lugar donde se encuentran. Así que bueno, hasta aquí esta primera parte. Podés venir cuando quieras con la imagen. Espero que les haya gustado. Un temita, ¿eh? Qué temita, ¿no? Pero bueno, son temas realmente apasionantes, importantes, hay que conocerlos, porque son temas que amplían la gama del conocimiento que podamos tener. Por mi parte nada más, solo agradecerles, saludarlos. Hasta la semana que viene y con otro tema, seguro va a estar relacionado a la Pascua, porque ya vamos a estar acá en jornada de Pascua. Así que yo les doy la gracia, los saludo desde el corazón y nos vemos la semana que viene si así Dios lo permite. Gracias.